Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Gran, su servidor, para conversar de un tema que he titulado en esta serie que se titula Crímenes del Corazón. Hoy vamos a estar hablando acerca del secuestro emocional. ¿Qué es un secuestro emocional? El secuestro o terrorismo emocional es una forma de relación donde lo que prima en el fondo es el temor. Cuando nosotros pensamos en ataques terroristas, el terrorismo se basa o opera desde una estrategia de intimidación, de generar temor, de generar angustia, de generar desasosiego. Esa misma estrategia que utilizan los terroristas o los secuestradores es la misma que utiliza alguien que ejecuta o implementa un secuestro emocional. Y cuando sucede un secuestro emocional, está el secuestrador y está la persona que es tomada cautiva o que se ve en la posición de ser un o una rehén. Y por eso quiero lanzarles hoy la pregunta a ustedes que ven este live, si ustedes están si están actualmente o se han visto en una dinámica de relación, sea de pareja, sea de amistad, sea familiar o inclusive laboral, donde ustedes se han sentido como secuestrados o secuestradas, tomadas como rehenes emocionales de otra persona. Y sabemos que hay muchas formas en las que el temor o el miedo operan y se relacionan con otras emociones o con otros temores que son los que sustentan este operativo terrorista o este operativo de secuestro emocional. Y voy a irlos esbozando uno a uno como ejemplos para que ustedes vayan pudiendo ir confirmar o descartar alguna de estas situaciones en las que se han encontrado. A veces como rehenes emocionales podemos estar atemorizados a ser juzgados. Puede ser que una de las cosas que nos mantenga en esta dinámica de secuestro emocional es tener un temor profundo a ser juzgados o a que se ejecute un juicio en nuestra contra. Ser etiquetados o tal vez señalados y condenados como culpables, como responsables de X o Y situación, como si fuésemos nosotros los que hubiésemos cometido una infracción, una falta o algún crimen. Otro temor es el temor a la descalificación. A veces tenemos un temor profundo a que se nos caigan las medallas, como dicen popularmente, a que alguien diga fulanito o fulanita no sirven para nada, o esa persona no es quien dice ser quien es. Y entonces el temor a ser de alguna otra manera descalificados, desautorizados, etiquetados como personas falsas, es algo que también nos puede mantener en una dinámica de secuestro emocional. También hay personas que se mantienen en una dinámica de secuestro emocional porque la persona, el secuestrador o la secuestradora, es una persona que tal vez mantiene o nos puede etiquetar a nosotros como alguien que tiene una doble moral o un doble parámetro. Como decir, esa persona es luz de la calle y oscuridad de la casa. Y que esa persona de alguna otra manera nos pueda no solo descalificar, sino que nos pueda etiquetar como personas que somos falsos, que somos personas de doble cara, de doble moral. Y entonces ese temor a ser etiquetados como agresores, como maltratadores, como personas abusivas, es algo que también nos paniquea muchísimo, porque muchos de estos términos se vuelven como palabras kriptonita que simplemente nos paralizan o nos hacen sentir
como que nos ponen de una pieza y nos asustan, nos hacen entrar en pánico porque no queremos ser etiquetadas de esta manera. Hay personas que también son secuestradas por una persona narcisista, una persona enamorada de sí misma y una persona que busca ser el centro de atención y una persona que por lo tanto necesita que la alaben, que la aplaudan, que la celebren, o en su defecto se victimiza y dice: yo estoy en esta situación por lo que los demás me hacen. La persona narcisista necesita ser de una u otra manera el centro de atención y van a buscarlo de la manera que sea necesaria, porque esa persona se ama a sí misma más que a nadie y necesita ser como el protagonista o la protagonista de una telenovela. Necesitan ser, en positivo o negativo, el centro del show, necesitan robarse el show. Entonces, estas personas narcisistas muchas veces nos intimidan porque son camaleónicas, son personas que saben cambiar según su entorno, que saben mover las cosas a conveniencia y de una u otra manera no quieren perder, siempre quieren llevar la batuta, y ellos, si hay algo que las desarma, es que se les ignore, porque si algo que no logran vivir en el anonimato, ellas necesitan ser siempre el centro de atención. Otro temor que nos puede mantener en una dinámica de secuestro emocional es caer víctimas de la difamación, porque entonces todas estas cosas anteriores, el juicio, la descalificación, la doble moral y hasta el narcisismo, son formas en las que estas personas podrían difamarnos, podrían decirnos, podrían malinformarnos y generarnos una mala reputación. Entonces hay un temor a que esta persona, habiendo tenido una relación cercana con nosotros, ahora use información privilegiada para manchar nuestra imagen y para vendernos como personas malas, tóxicas, nefastas de alguna manera. También podemos caer víctima de este secuestro emocional cuando estas personas también hacen uso de un mecanismo de defensa muy común, que es la proyección. Muchas veces la persona te juzga, te señala y te condena diciéndote que eres X o Y cosa, cuando en realidad es él o ella quien responde a esas características. En otras palabras, esta persona te acusa de lo que él o ella en el fondo hace, pero en su negación y producto de esta misma proyección, lo que hacen es echarle la responsabilidad de sus propios actos a la otra persona y acusar o señalar al otro por hacer o incurrir en los errores que en el fondo comete el secuestrador. Pero es el secuestrador que es como un lobo vestido de oveja, una persona que actúa de cierta manera, pero luego se vende como si fuera una persona, como una víctima o como una oveja o como una persona frágil y dañada por nosotros. Entonces es como que tiran la piedra y esconden la mano y luego nos echan a nosotros la responsabilidad. También muchas de las cosas que nos pueden mantener en un secuestro emocional es el temor al abandono y el rechazo, porque muchas veces esta dinámica nos detona. Si tenemos una historia de abandono y rechazo, muchas veces tenemos pánico de que ese abandono y ese rechazo se repitan de nuevo. Y entonces muchas veces este secuestrador o esta secuestradora empieza como a seguirnos como con pasos de gigante, y eso nos hace entrar en un pánico o un desasosiego por temor a que se repita una vez más este patrón de abandono y de rechazo de nuestra historia o de nuestro pasado. Otra de las cosas que nos puede mantener en una dinámica de secuestro emocional es el temor a ser el o la mala de la película, porque nosotros no queremos ser la persona a la que se le acusa o a la que se le responsabiliza de ser, como la canción, el culpable de todas las angustias, de todos los quebrantos. Entonces no queremos salir con mala calificación, no queremos salir con mala nota, y por eso tememos que se nos etiquete como él o la persona, el villano o la villana de la historia,
o el malo o la mala de la película. También una penúltima situación que puede ilustrar esta dinámica de secuestro emocional es que muchas veces tenemos un profundo temor a experimentar culpa y vergüenza, que además de ser juzgados, entonces tener que vivir con una sensación de culpa o de vergüenza por nuestro proceder. Entonces esta persona podría muy habilidosamente endosarnos una culpa, sea legítima, sea ilegítima o hasta autoimpuesta, donde esta persona nos echa la responsabilidad, nos echa, como dicen popularmente, el muerto, y nosotros empezamos a cargar con una culpa y una vergüenza que no nos corresponden. Es como el abusador que, además de abusar física, emocional o hasta sexualmente de su víctima, luego la responsabiliza y dice que esto sucedió porque esta persona lo provocó. Es exactamente igual. O sea, tras de que deben, cobran, ¿verdad? Y por último, un ejemplo también que nos puede mantener en esta dinámica de secuestro emocional es una persona que es tal vez el hecho de que nosotros podemos vivir el resto de nuestra existencia con un enojo hacia nosotros mismos por no habernos dado cuenta antes. Nos enojamos con nosotros mismos por decir, ¿por qué fui tan ingenuo, tan ingenua? ¿Por qué fui tan ciego, tan miope y no me di cuenta de que esto estaba sucediendo? Y muchas veces nos enojamos con nosotros mismos por no haber abierto los ojos antes. Esto es algo fundamental que nos demos cuenta que a veces el temor a reconocer que nos hemos equivocado también nos puede mantener presos de una dinámica o una relación de secuestro emocional. Pero quiero terminar con un par de ideas. La Biblia nos dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, de cobardía o de timidez, sino que nos dice que en lugar de recibir este espíritu de temor que nos mantiene en el secuestro emocional, hemos recibido de parte de Dios un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y ese segundo espíritu es un espíritu con E mayúscula, o sea, es el Espíritu Santo de Dios que nos faculta a nosotros con el empoderamiento, con el amor y la pasión y el dominio propio o el autocontrol para poderle hacer frente a cualquier temor, a cualquier aprehensión que podamos tener, a cualquier culpa, a cualquier vergüenza, a cualquiera de estos sentimientos que nos pueden paralizar. Entonces, que sepamos que no fuimos hechos y hechas para vivir con temor, sino que más bien fuimos hechos y hechas para vivir en el amor, el poder y el dominio propio y la libertad que vienen del Espíritu de Dios. Y la idea final aquí sería que vos y yo somos los que podemos decidir pasar de la posición de víctima a la posición de sobrevivientes. Porque muchas veces cuando estamos en dinámicas de abuso, en dinámicas de agresión, de explotación, el victimario o el secuestrador o el terrorista puede ser muy habilidoso en habernos enseñado a vivir en esta dinámica de pánico. Pero nosotros podemos sacudirnos esa responsabilidad que nos ha sido endosada y que no nos corresponde y podemos decidir replantearnos, reinventarnos y redefinirnos a nosotros mismos ya no como víctimas, sino como sobrevivientes. Cuando nosotros llamamos las cosas por su nombre y denunciamos las cosas que estamos viviendo, denunciamos el abuso, denunciamos el irrespeto, denunciamos el terrorismo del que hemos sido hechos objetos, en ese momento nos sacudimos esa posición de víctimas para convertirnos en sobrevivientes. Y esa es la tarea y la responsabilidad de cada uno de nosotros para renunciar y salir de una vez por todas de estas dinámicas de secuestro emocional, sea en el plano de pareja, en el plano de amistad, en el plano laboral, inclusive hasta en el plano eclesial, y salir de estas dinámicas
que pueden suceder en cualquier nivel de nuestra vida, pueden ocurrir, pero como dice la palabra de Dios, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Espero que esto les dé muchísimo en qué pensar, y siempre estoy anuente a que me cuenten, que me comenten si esto les ha hecho clic, en qué han descubierto el día de hoy, y que también si desean conversar de este y otros temas, saben que pueden agendar un espacio para venir acá, que es nuestro espacio para conversar, y pueden hacerlo ya sea de manera presencial o de manera virtual, contactando a mi oficina al teléfono 6186-3941. De nuevo, 6186-3941 con el código de país 506 si llaman de más allá de nuestras fronteras. Gracias, Josué Zumbado, mi amigo, mi hermano querido, que me escribes aquí. Esa es la libertad que debemos tener. Gracias también por agregarte. Gracias a todos los que se han incorporado al día de hoy. Ale, me dices que pronto nos veremos, y te espero con mucho gusto por acá también. Y saben que esta transmisión queda aquí plasmada en mi plataforma de Instagram bajo mi cuenta de Wilroy Alexander Grant Young, pero también pueden encontrarla en Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador, y en mi canal de YouTube como Alex Grant. Es un gusto haber compartido con ustedes. Provecho a quienes almuerzan, y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, al mediodía con Alex Grant, para conversar de este y otros temas que espero sean de gran utilidad para todos, y continuando con esta misma serie de crímenes del corazón. La próxima semana hablaremos de otro crimen, Dios mediante. Así que los espero. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Chao.